Buenos días, estimados alumnos. Corresponde hoy día 16 de noviembre la última clase que es referente a mantenimiento en diques y astillero y la parte del desguace. Iniciamos con las definiciones correspondientes. Sigan la vía. Definiciones de dique seco. Para efectuar reparaciones bajo la línea de flotación, los barcos o buques se utilizan los diques secos, que son construcciones situadas en dársenas u otro sitio abrigado en el cual mediante un sistema de bombeo se achica el agua, dejando la totalidad del barco bajo el descubierto para realizar reparaciones. Haciendo énfasis sobre esto, construcciones situadas en dársenas. Las dársenas son zonas protegidas como es la bahía donde está el puerto de La Guaira. Eso es una dársena para permitir que las aguas sean tranquilas, por supuesto, y otros sitios abrigados, de manera de que las reparaciones en los barcos no requieran de un problema o se sitúen en un problema. Hay dos tipos de dique seco: los de carena, consistentes en estructuras fijas alineadas con hormigón, los españoles llaman hormigón al concreto, y los diques flotantes construidos en acero. Los diques secos son los que posteriormente ustedes van a ver en Dianca, son los señalados, son hechos de concreto, y los flotantes, como su nombre lo dice, permiten que la embarcación flote, se baja la embarcación, que es una estructura de hierro, y entra el buque y se puede varar de esa manera. En especial los diques secos, los diques flotantes se caracterizan porque el costo de construcción y de mantenimiento y de todas esas cosas es mucho menor. Es como un buque, igualito que un buque, y por supuesto es más práctico llevarlo de un dique a un sitio a otro. Aquí tenemos otras definiciones de dique seco que las vamos a ir viendo. El dique seco o dique de carena es la obra viva del buque, se llama carena, nombre de las instalaciones portuarias destinadas a poner la embarcación fuera del agua para efectuar reparaciones en su parte externa. Aquí habla de reparaciones, pero recuérdense que no solamente son reparaciones. El mantenimiento de pintura del casco no es una reparación. Las reparaciones vienen después si hay que cambiar alguna plancha. Estas reparaciones, que se realizan en forma periódica, reciben el nombre de carenado y se efectúan en la parte de la casco conocida por la obra viva, como les decía. Según sea el sistema de varada, de puesta en seco, los buques o el sitio de varada se llaman envaradero. Sistema más primitivo se emplea en la actualidad para embarcaciones menores de poco porte. Consiste en un plano inclinado, posteriormente vamos a ver la foto, un plano inclinado sobre el que se desplaza el objeto a levantar. Entonces se vara a través de un plano inclinado normalmente. Allí astilleros o embarcaciones donde, por ejemplo, si son embarcaciones menores deportivas, lo que hacen es una máquina que los levanta y los pone en seco. El dique seco se trata de una esclusa donde se introduce el navío y a la vez es cerrada, se bombea el agua de la parte interior hasta dejar apoyada a la embarcación sobre una cama o picadero, que es esta definición que tenemos aquí. Y el dique flotante es un artefacto naval que mediante inundación de los tanques se hunde y la embarcación se sumerge
o se sumerge, no, se baja, y entonces la embarcación que va a ser reparada entra y posteriormente cuando se levanta queda en seco. Y tenemos finalmente los sincroelevadores, que se trata, o sincrolift, se trata de un sistema de vigas articuladas izadas por cable estante, que un extremo del conjunto puede ser operado sincrónicamente generando una plataforma elevada. Los sincroelevadores son el último tipo de construcción. Por supuesto, permiten mucha más flexibilidad para varar los buques. Sin embargo, las limitaciones son que él ya no puede levantar demasiado peso. Ok, entonces seguimos. Aquí tenemos una foto donde se ve una fosa, ¿verdad? Donde ven ustedes varios buques ahí que están en reparaciones y construcciones. Esto que ven aquí se llaman picaderos. Estos son los picaderos donde se posa la embarcación cuando va a ser reparada. Aquí tenemos un ejemplo de dique flotante. Aquí tienen, ¿ves? Esta es la estructura metálica del dique flotante. Aquí esto es un remolcador que está metido en seco. ¿Lo ven? Esta es la parte de la popa. Es una estructura de hierro que se sumerge. Los astilleros, por su parte, aquí hay una especie de historia que dice de dónde viene el nombre de astillero. Entonces nos dice que en los siglos XVI, XVII y XVIII los buques eran construidos de madera, y esa madera, las astillas de la madera, se utilizaban para muchas cosas, calefacción, se utilizaba para hacer combustible, etcétera, etcétera. Entonces de ahí es que viene el nombre, las astillas, astillero, pero eso es una fábula. Bueno, la madera y por tanto las astillas han desaparecido, aunque quedan algunas construcciones todavía, porque ese tipo de construcción se llama de ribera, construcción de ribera, que son las embarcaciones de madera, los peñeros, las embarcaciones de pesca, generalmente sobre todo en las zonas de oriente del país y en las zonas de Carúpano, Margarita, todas esas zonas todavía siguen construyendo en madera, pero normalmente no es así. Ahorita la fibra de vidrio ha suplantado todas estas cosas, pero esos lugares se les llama carpintería de ribera para la construcción de la madera. Estos pequeños talleres artesanales se llaman carpintería de ribera, utilizando la voz de astillero para las grandes fábricas de barcos y materia prima. Los astilleros modernos están constituidos por tratando de aumentar su producción en la industria, siendo la mano de obra intensiva los componentes de los países. Esto nos refiere que el astillero es como una construcción civil, pues las construcciones civiles, de edificios, todo eso. Entonces los astilleros contratan mucha mano de obra de todo tipo. Y entonces, cuando se terminan las construcciones, bueno, esas personas quedan flotantes y para otros próximos trabajos. Entonces, la fluctuación, pues, de trabajo, de positivismo, de ingresos, todo eso de los astilleros, normalmente no es tan propicia, pues. Entonces aquí nos dice, tras la obtención del subconjunto del barco ensamblado finalmente en las gradas y el dique seco, después del barco se bota, en un caso a la flota. Aquí me habla de las gradas. Cuando se construyen los buques hay unas gradas que son una especie de planos inclinados donde se construye el barco y después que se termina se tira al agua. Los trabajos que se hacen en cubierta hasta llegar al grado o en dique seco, en la mayoría se suelen estar en la intemperie. Bueno, aquí tenemos varias definiciones de astillero.
aquí le dicen artesanas. Los buques se construyen y reparan, pueden tratarse de yates, buques militares, etcétera, etcétera. Los barcos comerciales y otro tipo de barcos para transporte de mercancía y de pasajeros. Los astilleros se construyen en las zonas, como les decía, dársenas o zonas calmas, como nos cita aquí el ejemplo, correcto. En el Reino Unido, cerca del Támesis, había la construcción de todas estas embarcaciones. En la actualidad tenemos, ¿verdad? Este es un astillero, vean la foto ahí, se tiene la construcción, esto es un río, y aquí son aguas tranquilas como